Señor, porque Él me permite compartirles a ustedes en este momento el libro de Señor sea con nosotros, que el Señor sea con ustedes y que Dios les bendiga a todos grandemente. Dios le bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por su misericordia, por estar una vez más en este lugar, y me gozo en esta hora de que todos ahora sigamos adelante. Dios les bendiga, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Su palabra es santa y nos gozamos en ella. Dios les bendiga grandemente y es un gusto saludar. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto, un gran privilegio, una hermosa bendición estar aquí delante de ustedes por medio de este medio, ¿verdad? Señor, ayúdanos que tu palabra sea hecha en nuestras vidas, Padre, que lo hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendito y hermoso eres. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es de grande bendición mi vida, ¿verdad? El poderles traer la escuela dominical del día de hoy. Creemos por fe, Señor, que tú nos has escuchado en este día. Gracias por tu grande amor, tu misericordia. Te damos muchas gracias en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta hora. Gracias a Dios por una oportunidad más. Gracias a todos los que nos acompañan en este tiempo. Y bueno, vamos a seguir con nuestras clases de escuela dominical. Estamos viendo las raíces de la formación cristiana. Hoy nos toca la lección 3 y el título es El perdón necesario para mantenernos conectados. Nuestro texto de estudio está en Mateo 5, 23, 25, 6, 14, 15, Marcos 11, 25, 26, Colosenses 3, 12, 14 y Hebreos 9, 22, 28. El objetivo de nuestra lección es descubrir que el perdón es esencial para tener buenas relaciones y para perdonar. La verdad central es el perdón es necesario para mantenernos conectados con Dios y con los demás. Tenemos un esquema de la lección que son 3 puntos que estaremos desglosando. Pero antes de entrar ya en nuestro estudio, quiero invitarles que me acompañen a hacer una oración a nuestro Dios. Vamos a pedir que Él sea quien nos guíe en este tiempo. Bendito Dios poderoso, lleno de misericordia y de gracia, en esta hora nos acercamos a ti para darte gracias por esta oportunidad que nos permites. Cada uno de los que estamos conectados, de los que verán esta enseñanza, que toques nuestra mente, nuestro corazón, nos guíes con tu Espíritu Santo y que sea de gran bendición para nuestra vida. Y en esta hora te estamos suplicando que tu Espíritu Santo sea el que hable a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, pues ahora vamos a dar lectura a nuestra primera cita que se encuentra en Hebreos 9:22. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir remisión? No se hace condonación o no hay perdón del pecado. ¿Por qué habla de esto? Porque en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba contra Dios, traía al sacerdote, tenía que traer al sacerdote un cordero perfecto, sin ningún mal, para presentarlo para que lo sacrificaran para expiación del pecado. Es decir, tenía que derramarse toda su sangre para el altar para que pudieran ser perdonados sus pecados. Recordemos que en Génesis 3:21 nos dice que Dios tuvo que, pensamos que es el primer sacrificio que existió para cubrir el pecado del hombre, cuando Adán pecó y contra Dios se vio desnudo y Dios le tuvo que cubrir con pieles. Se nos hace esa mención y se considera que es el primer sacrificio que se tuvo que hacer con sangre. En el pueblo judío la tradición que existía era esa de que cada año se traían los animales para sacrificio. Este verso nos hace
una indicación en la que dice principalmente que sin sangre no hay remisión, es decir, a fuerza se tenía que sacrificar el animal, se tenía que matar para que toda su sangre fuera para limpiar el pecado. Pero cuando dice casi todo es purificado con sangre, se refiere a que se solicitaba que fuera un cordero el que trajeran para el sacrificio. Pero había gente que era medianamente pobre. También se les estaba permitido traer 2 tórtolas o 2 palominos en caso de que no pudieran traer el cordero. Pero había gente más pobre todavía o que no tenía la condición y se le aceptaba una 10ª parte de una efa de flor de harina, que quiere decir un porcentaje de harina para el sacrificio, para la ofrenda al templo. ¿Por qué? Porque ese era el único medio, la única oportunidad que tenía para venir y presentarse al sacerdote. Por eso dice casi todas las cosas eran con sangre. Pero al final de cuentas era venir y reconocer su falta delante del sacerdote, primeramente delante de Jehová y después al sacerdote, que esa era la tradición que existía. Aquí nos comenta que fue con sangre. Nosotros hemos oído hablar de un sacrificio más grande y especial. En el verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todos sabemos, hemos escuchado que Jesús primero fue Jesús antes de morir, vino a esta tierra, es el Hijo de Dios, vino a esta tierra. ¿Por qué? Porque el Padre ya se había dado cuenta cuánta maldad había en el mundo. Ya estaba en Génesis, nos habla cuando en el tiempo de Noé él sintió pesar en su corazón porque el hombre no había aceptado todo lo bueno que Dios le había ofrecido y se había empezado a llenar de maldad. Sintió pesar en su corazón. Hemos escuchado del diluvio, ¿verdad? En el que pues solamente Noé y su familia se salvaron. Después Dios se ha dado cuenta desde los tiempos antiguos cómo vive la gente, cómo la humanidad se corrompe cada vez más. Y llegó el momento en el que de igual manera pensó, ¿verdad?, en acabar con todo de una vez. Pero envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, que por voluntad propia vino a este mundo para hacer la diferencia, para hacer un solo sacrificio, para que creyéramos en el amor del Padre por medio de las obras de Jesús aquí en la tierra. Pero la conclusión de toda esta buena obra, de que Jesús viniera, de que Jesús predicara, de que Jesús sanara, de que Jesús perdonara a los más viles que conoció en esta tierra, y que tratara tanto con pobres como con ricos, la conclusión de esta obra era que Él se entregara hasta la última gota de sangre, su vida hasta el último aliento, como un sacrificio especial al Padre, en el cual se acabara esa tradición en la que la gente ya se le hacía fácil pecar. El que tenía oportunidad de comprar su cordero, pues ya sabía que a lo mejor hasta empezaba a hacer su ahorro, ¿no? Porque hay que comprar el cordero para que pues venga y ya se acabe nuestro pecado, se limpia y demás. Y ya no tomaban en cuenta en realidad lo que significaba ver sufrir a un animal, ver que entregara la vida a ese animal, llegar solito, usted lo traía, lo presentaba y lo sacrificaban. Ya no sentían ese pesar en su corazón. Realmente ya no era tan importante la vida del animal como era solo un ritual. Sin embargo, y precisamente por eso se corrompía más la humanidad. Ya no había ni forma de cómo. Entonces Jesús vino a este mundo a mostrar, entre tantas cosas, que tenía que dejarse esa tradición. Pero tampoco era de dejar que todo se acabara, sino de dar una oportunidad
a la humanidad todavía. Vino a este mundo y se presentó, fue crucificado por la gente que no le aceptó. Él fue crucificado, entregó hasta el último aliento. Su sangre fue derramada. La palabra de Dios nos indica que hasta la última gota de sangre fue derramada por las heridas que él tuvo. Pero aquí nos dice que no fue presentado en un altar como cualquier animal, como en la tradición antigua. También nos dice que no, más abajo, en el 25, que no fue para ofrecerse muchas veces, sino solo fue para ofrecerse una sola vez, pero no era un ritual como en el Antiguo Testamento, sino este era un ritual especial, en donde él hasta el último momento habló palabras de vida, todas esos mensajes que dio en la tierra, todos esos cambios que vino a hacer, los guardó hasta también el último momento, para que todos los que lo vieron y todos los que creamos, leamos su palabra y creamos en esa buena voluntad que tuvo, en ese mensaje de salvación que trajo y en ese sacrificio que hizo. Si a la gente del Antiguo Testamento ya no le dolía ver cómo moría un carnero o un cordero, quizá a la gente que viera a un hombre lleno de amor, lleno de piedad, lleno de todo, dar su último aliento, dar lo último de su sangre para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos perdonados, pues entonces eso sí es algo grave. Por eso es la necesidad de que nosotros aceptemos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, porque no solo quedó en la muerte, sino que Él se levantó en gloria, y eso hizo la diferencia. Él fue considerado el sumo sacerdote, el Cordero perfecto también, y fue considerado en victoria. Y en el verso 24 dice, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, Él no se vino a postrar en un altar cualquiera, sino Él se presentó ante la presencia de Dios y le dijo, Padre, aquí está mi vida, aquí está todo, toda esta sangre que se está derramando es para que todo el que crea sea salvo, para que yo no tenga que traer un cordero y otro, y para que todo el que lo haga sea sincero. Porque ¿quién no sufriría, verdad, viendo a un hombre en la cruz? Pero aún así hubo gente que no le creyó, pero también hubo gente que se conmovió, gente que también le aceptó, pero pues él ya había sido crucificado. Pero aún así él iba a tomarlo en cuenta porque para eso fue su sacrificio. Cuando él se levantó en gloria hizo la diferencia, porque entonces nos mostró realmente que era el Hijo de Dios. Aquí se hace el comparativo, ¿verdad? Que este sacrificio tan perfecto, tan especial, el propósito que trajo fue el perdón. Como en aquel tiempo era el perdonar los pecados, pero ya la gente lo ocupaba nada más como ritual, en este caso tiene que ser algo real, porque no era un cordero cualquiera, era el Hijo de Dios el que vino a derramar toda su sangre por usted y por mí en la cruz. Al hacer este acto, este sacrificio, era para reconciliarnos con el Padre, para que el Padre nos pueda perdonar. Entonces, el título de nuestra lección es tan fácil que dice, el perdón necesario para mantenernos conectados. En este caso es nosotros con Dios por medio de Jesucristo. Por eso su palabra dice que nadie entra al Padre si no es por medio de Jesucristo. Es primero aceptamos lo que Jesús vino a hacer para que el Padre nos pueda perdonar nuestros pecados, porque ese fue el gran milagro, ese fue el gran sacrificio, ese fue la mayor expresión de amor que puede existir. Entonces, en este caso nos está hablando de que solo fue una vez, ya no iba a ser más veces, fue una consumación total de estos rituales, y pues a partir de ese momento, en ese mismo sacrificio que se hizo, todos somos salvos. Así es que lo único que podemos hacer nosotros es aceptarlo para que el Padre pueda perdonarnos
y no es dolernos de verlo derramando sangre, no, es aceptar que Él siendo Dios se vino a ser hombre para que usted y yo viéramos qué tan maravillosa es su misericordia. Y en el verso 28 nos dice: y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, seguimos en este mundo que cada vez se corrompe más, y la palabra de Dios nos promete una segunda venida de Jesús, que en este caso es Jesucristo porque ya pasó por la cruz, la segunda venida de Jesucristo, pero en esta ocasión ya no va a ser para morir ni para intentar hacer algo más, no, ahorita tenemos la oportunidad de aceptar ese sacrificio tan perfecto para ser salvos, porque cuando Él venga nuevamente, solamente será por los que hayamos creído y hayamos esperado en Él. De otra manera ya no será posible la salvación, porque para cuando Él venga todo esto ya se habrá terminado, toda esta oportunidad. Así es que este es el conducto que nos lleva al perdón con el Padre, el creer en Jesucristo, en creer en su sacrificio, en valorar su sacrificio, en valorar su sangre derramada por cada uno de nosotros. De esa manera adquirimos el perdón. Y así lo dijo el verso 22 que leímos: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es que Él dio hasta la última gota. Y si usted y yo queremos ser perdonados por el Padre, tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús. Ese es el primer punto que vimos, que es perdonados por Dios. Le doy las citas de este primer punto y son Hebreos 9, 22, 28. Ahora pasamos al segundo punto, que es perdonando a los demás. Las citas se encuentran en Mateo 5, 23, 25 y Mateo 6, 14, 15. Les voy a dar lectura al 5, 23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Este verso es muy importante, muy interesante. Dice: si tú ya has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y tú estás siguiendo la voluntad que Él nos ha dado conforme al Evangelio, pero llega el momento en el que tú ya estás delante de la presencia, en el altar, delante de la presencia de Dios, y te acuerdas que tu hermano se siente ofendido contigo, es decir, que tuviste un inconveniente con tu hermano. Tal vez tú ya no estás molesto, no estás incómodo, pero sabes que tu hermano sí. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en algún momento dejaste algo a medias, alguna discusión, alguna diferencia. Y aquí la palabra de Dios nos dice que si sientes o sabes, de hecho conoces que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. No dice llévatela, no, dice tu voluntad ya la tienes, deja tu ofrenda en el altar. Entonces ve, ponte a cuentas con tu hermano y ahora ven y ofrece tu ofrenda. ¿Qué pasa en esto? Como humanos sí nos podemos enojar, es decir, no es algo que esté fuera de nuestro alcance. Jesús mismo se molestó en algún momento. Pero nosotros de repente tenemos un inconveniente con uno de nuestros hermanos, y aquí lo que hace la diferencia es, sí nos molestamos, pero a veces nosotros no tomamos tan en poco, consideramos solamente un enojo, pero no consideramos cuando nosotros ofendemos. Es decir, te puedes enojar, pero no por enojarte tienes que decir una ofensa. No es lo mismo que te molestes, que discutas con alguien o que haya un intercambio de ideas, como le pudiéramos llamar, a que tú vayas y con ese mismo intercambio de ideas le digas alguna ofensa a tu hermano o le hagas alguna ofensa a tu hermano. O a lo mejor ni siquiera es solo una discusión, solo es alguna ofensa, que no sé, un gesto, una mala actitud, cosas que pasan que pudieras tener con tu hermano. Probablemente se refiere a tu hermano carnal, pero también podría ser tu hermano en la iglesia. Entonces,
aquí cuando dice, sabes que tu hermano tiene algo, o te acuerdas que tu hermano tiene algo, para acordarte es porque ya está en tu conciencia, o sea, ya lo sabes. Pero es como te comentaba, un enojo, una molestia, sí, pues tenemos diferencias. Pero si tiene algo contra ti, porque hubo una ofensa, hubo algo más, entonces sí debe uno de considerar hasta dónde llegó nuestro límite, como para que nosotros hiciéramos que nuestro hermano esté molesto, esté incómodo, aunque la palabra de Dios dice que no debemos de tardar enojados, pero también pues hay de ofensas a ofensas, ¿verdad? Y si en este caso la ofensa a tu hermano no te permite estar en paz, o no le permite estar en paz a él, es necesario que uno tome la iniciativa. Aquí la palabra de Dios no nos dice, espérate a que tu hermano venga y te diga, no, dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Es decir, si yo sé que en algún momento tuvimos algo que ver, o yo lo estoy viendo que él está un poco incómodo conmigo, entonces voy y le pregunto. A lo mejor suena un poco complicado, un poco difícil, porque pues nuestra naturaleza, nuestro orgullo, de repente se hace como que un poco duro, pero esa es la personalidad que debemos de seguir, porque estamos tomando en cuenta que Jesús nos vino a dar un ejemplo, y a sus discípulos en el Sermón del Monte les dio unas bienaventuranzas, ¿verdad? A los que son templados, a los que son como unas actitudes especiales. Y bueno, que nosotros debemos de tratar de seguir en Mateo 5, 23, 5:3 al 12. Ahí es donde está el Sermón del Monte, donde les habló de bienaventuranzas, donde les empezó a indicar una conducta buena para los discípulos, y donde en realidad durante todo el Evangelio nos muestra la personalidad de Jesús, y nos muestra que él también se encontró con gente que lo ofendió, pero aún así él murió por todos. O sea, si esa persona que en algún momento le llegó a ofender o le llegó a rechazar y acepta el sacrificio que él hizo, de igual manera va a ser perdonado. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? ¿Y quién es nuestro hermano para no perdonarnos? Eso ya sería situación de cada uno de nosotros. Lo que sí se nos recomienda es tener unas buenas relaciones con nuestro semejante. En este caso se está refiriendo a nuestro hermano. Por eso decíamos, puede ser nuestro hermano carnal o puede ser nuestro hermano espiritual, según en la iglesia. Pero lo que sí nos recomienda es que no dejemos cosas pendientes, porque se nos vuelve una raíz de amargura. Y ya en una raíz de amargura después se hacen cosas más difíciles. Entonces dice, deja tu ofrenda, ve, ponte a cuentas y ahora sí regresa con esa buena voluntad que tú ya tenías. ¿Qué puede ser tu ofrenda? Puede ser algo físico o puede ser algo espiritual. Tu ofrenda puede ser un arreglo de flores, algo para el templo, o puede ser tu corazón, tu oración, tu canto, lo que tú tengas que ofrecer a Dios como ofrenda. Ahora sí, ofrécelo. No dice déjalo para después, no, ve, ponte a cuentas y vuelve, porque tienes algo pendiente. Bueno, y en el verso 25 nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Que es nuestro adversario, nuestro oponente. Y también nos hace la recomendación de ponernos de acuerdo con él, es decir, no tener contiendas, evitar tener contiendas. En el verso 24 nos dice con tu hermano, y en este nos dice tu adversario, es decir, tu oponente. De igual manera podemos tener diferencias con alguien cercano, como con alguien lejano, ya sea en manera espiritual o manera secular, pero siempre tenemos contiendas con alguien. Y aquí nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es decir, no lo dejes para después, sino en cuanto tengas una dificultad, arréglala, porque esos detalles nos van a llevar
a una situación más complicada. Ahora si pasamos al punto 3, que es perdona y sé perdonado, en Marcos 11:25 nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. La recomendación es que de igual manera que nosotros deseamos que nadie tenga nada en contra nuestro, nosotros también perdonemos a los que tienen algo contra nosotros o nosotros contra ellos. Es decir, que nosotros también perdonemos las ofensas, porque ni de un lado ni del otro conviene que estemos mal, ni que tengamos o provoquemos a alguien a tener raíces de amargura, ni que nosotros guardemos raíces de amargura porque alguien hizo algo contra nosotros, sino aquí nos recomienda las dos situaciones, porque es necesario que perdonemos y que seamos perdonados, así como el Padre ya nos ha perdonado a nosotros si aceptamos su sacrificio. Y aquí dice: soportémonos y perdonémonos unos a otros. Imagínense cuánto nos perdona Dios todos los días, cuánto nos ha perdonado, a partir desde dónde Él nos está perdonando. Y si nosotros sí queremos que la gente sea justa con nosotros y nosotros no hacemos lo necesario, pues entonces no será tomado en cuenta lo que estemos haciendo para bien, porque nosotros no somos justos. El Padre está mirando todo lo que hacemos. Por eso dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Jesús les dejó a sus discípulos en Mateo 6:12, y para nuestro tiempo la oración les enseñó a orar el Padre Nuestro. Y en el verso 12 dice: y perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. Es decir, perdona nuestras ofensas así como perdonamos. Pero si tomamos en cuenta estas palabras, no dice perdónanos para que perdonemos, no dice perdona nuestras deudas porque así como nosotros perdonamos. Es decir, si nos vamos a acercar, como nos decía la primera lectura, la lectura de Mateo 5:23, si ya estás delante de Dios, procura presentarte ya, ¿verdad?, después de haber arreglado cuentas con tu hermano. Por eso Jesús les recalcaba: y perdona nuestras deudas así como nosotros ya perdonamos, ¿verdad? Entonces, antes de venir a Él, vamos a ver qué es lo mejor que podemos hacer para que cuando nos presentemos al Padre, el Padre pueda hacernos justicia. Entonces, en esta hora la lección nos deja una gran verdad, nos deja grande enseñanza, y nos dice que debemos de perdonar para mantenernos conectados con el Padre y conectados con nuestro prójimo. Dios le bendiga en esta hora, y deseando que esta enseñanza haya dejado algo bueno en nuestro corazón. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.